Muy bien, entonces vamos a mirar hoy, empezar con la lección 10, que es la continuación, que nos habla de los pioneros pentecostales, pioneros del movimiento pentecostal. Algunos de los que siguen los hemos visto ya, ¿no es cierto? Entonces ahí en sus cartillas, no voy a leer tal como está, voy a leer solamente a partes, ¿sí? Entonces, página 31 y la lección empieza con Nebel y dice que junto con Howard Goss, él convocó una reunión de ministros en Arkansas donde se organizaron las asambleas de Dios y llegó a ser el primer presidente de las asambleas de Dios y publicó una revista llamada Palabra y Testimonio. Oliver Faust, que pasó los primeros años de su vida en el campamento evangelístico y en 1929 fundó el tabernáculo. Deme un segundo, porfa. Y dice que pasó los primeros años de su vida en el campo evangelístico y en 1929 fundó el tabernáculo del Evangelio de Bethel en Houston, donde pasó durante 40 años y sirvió como presidente de la Iglesia Apostólica de Jesucristo por 2 años y fue elegido como superintendente general asistente de la Iglesia Pentecostal Unida en 1947. William Witherspoon, que fue el presidente de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo entre los años 1938 y 1945, y fue elegido como superintendente general asistente de la Iglesia Pentecostal Unida en 1945. También tenemos al ministro Andrew Ursham. Él nació en el 1984 y en el año 1900 se convirtió y fue a los Estados Unidos, ¿sí? En 1902. Comenzó a predicar el Evangelio en 1904 y dice que en Chicago había ganado algunos convertidos asirios y sostuvo servicios con ellos en una sala en la iglesia de Moody. De Moody, que fue uno de los grandes seguimientos que hubo bajo este predicador. Y dice que el Espíritu Santo llenó a los hermanos que él dirigía y el hermano Ursan recibió el Espíritu Santo el 4 de julio de 1908. Fue ordenado por William Durham y comenzó la publicación de un periódico llamado Testigo de Dios. Escribió muchas canciones y libros. Él evangelizó a través del mundo y pasó muchos años como orador. Fue un gran predicador fuerte predicador de la unicidad. El hermano Hall, que fue un prominente predicador pentecostal que llegó a ser muy conocido debido a sus extensivas contribuciones a la himnología pentecostal. Entonces fue un pastor muy talentoso y evangelista y publicó varios himnarios, escribió varias canciones. Creo que en nuestro himnario de ediciones encontramos canciones, obras del hermano Hall, ¿sí? Que a propósito casi no usamos ya el himnario, ¿no? Tuya de bendición, muy poco se cantan ya nuestros himnarios, valdría la pena recuperar los cánticos de estos himnos, ¿sí? Entonces, no sé si las nuevas generaciones conozcan estos cánticos, pues ya valdría la pena rescatarlos. Antiguamente recuerdo que en los cultos cantábamos dos himnos, y nos alcanzaba el tiempo. Entonces, y fuera los coros, ¿no? Entonces vale la pena retomar. Samuel McLean dice que cuando él tenía 14 años, su familia se mudó a Arkansas, donde él se convirtió y comenzó a enseñar una clase bíblica a los 16 años. Llegó a ser maestro de escuela y recibió el Espíritu Santo en 1912 y fue bautizado en 1914.
Llegó a ser un predicador pionero y estableció muchas iglesias pentecostales. Eh, por unos pocos años fue el editor del Heraldo Pentecostal. Eh, el hermano A.H. Argen nació en Ontario, hijo de un predicador metodista, llegó a ser un exitoso hombre de negocios en Winnipeg. Fue a Chicago y recibió el Espíritu Santo en la misión de la Avenida Norte. Cuando regresó a casa, realizó un servicio de espera en su propia casa y un gran ayudamiento se desató. Se dedicó a su vida, él dedicó su vida a un ministerio evangelístico y miles fueron convertidos bajo su ministerio. El hermano A. G. Watt fue uno de los predicadores pioneros en Canadá, en la organización pentecostal trinitaria. Comenzó su ministerio como ministro metodista en las paradas canadienses. Y él recibió el Espíritu Santo en Winnipeg y por varios años fue el secretario de las asambleas pentecostales de Canadá. Hermano Franklin Small fue uno de los primeros pentecostales en Canadá y fue uno de los primeros en recibir el bautismo del Espíritu Santo en Winnipeg. Llegó a ser el pastor asistente de hermano Arge en la primera asamblea pentecostal en Winnipeg y dirigió la formación de la Iglesia Apostólica de Pentecostés en Canadá. Él fue un fuerte predicador de la verdad de la unicidad y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Clarence L. Cross fue uno de los predicadores pentecostales pioneros en Canadá. Comenzó su ministerio como joven predicador de la santidad con su tío Alexander McGregor y asistió a una convención en Waterloo, Nueva York, donde él oyó sobre la experiencia pentecostal. En 1908 asistió a su primer servicio pentecostal en una casa en Atenas. Más tarde, en ese mismo año, él recibió el Espíritu Santo. Y en 1911 hubo una división en la hora sobre la hora culminada del Calvario y la responsabilidad de pastorear a los que defendieron esta verdad recayó sobre el hermano Cross, que tenía entonces 22 años de edad. Él fundó el campamento Outlet en Las One, Ontario, y evangelizó y pastoreó en el este de Ontario por más de 50 años. El campamento Outlet es el campamento más antiguo en Norteamérica. Entonces miremos cómo el Señor eh, usó a estos hombres que se dispusieron y se pusieron en sus manos y para permitir que la obra del Espíritu Santo eh, mm, pues, hiciese lo que tenía que hacer, ¿sí? Y pregunto, ¿es diferente en esos tiempos ahora? ¿Sí? ¿Será distinto? ¿Será que mm, hoy día también podemos colocarnos en manos de nuestro Dios y permitir que el Espíritu Santo haga como hizo con ellos? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Quién levantó la mano? Ayuda, hermana Simeo, o la hermana que se encargaba, hermano Daniel, Pastores del hermano Jairo Moreno. hermano Jairo, Dios lo bendiga, pastor. mi hermano Jairo. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas. Bueno, referente a su pregunta, pastor, pues gracias a Dios por su misericordia, que todavía hay un mover del Espíritu Santo, todavía hay sanidades, milagros, hay pequeños avivamientos, pero yo creo que estamos en el avivamiento de los últimos tiempos, que las iglesias van a estar más avivadas,
pero revisando todos estos avivamientos, tenemos que pagar un precio. O sea, eso no es automático, sino que tenemos que buscar más al Señor en oración, en ayuno. Eh, Veíamos que 12 aspectos importantes que promovieron esos grandes avivamientos fueron las predicaciones sobre santidad, como William Seymour y otros, y también las predicaciones sobre sanidad, porque realmente esos avivamientos vienen acompañados de sanidades, de milagros. Y bueno, yo estoy contento porque en mi congregación ya comenzó el avivamiento. Ha habido liberaciones, pues no tan, empezó, no tan grande, pero ha habido liberaciones, un mover del Espíritu Santo. Y yo creo que en todas las congregaciones de los hermanos y hermanas que están acá, pero realmente debemos consagrar nuestra vida más a Dios porque realmente eso depende de nosotros como iglesia y vivir una vida de santidad, una vida agradable a Dios. Dios lo bendiga, pastor. Entonces, la lección 11, lo que el hermano Jairo hablaba y es cierto, o sea, tenemos que buscar más de Dios, de pronto eh, tal vez nos ha absorbido más no sé, puede ser si es el conformismo o a medida que va avanzando, la sociedad va avanzando, va progresando, ¿no es cierto? Lógicamente todo esto influencia en la iglesia, pero debemos marcar creo que es ahí donde debemos marcar la diferencia, ¿sí? Como no ser como los demás. Alguna vez escuché pues estas palabras no son mías, las escuché de un conferencista, no cristiano, era un conferencista motivador en ventas, y él decía, 95% de las personas son ordinarias, 95% son ordinarias, solo un 5% son extraordinarios, y el extraordinario es el que va más allá, una milla más, va un poco más, va más allá de lo que le piden usualmente, o sea, más allá de lo común. Entonces, es lo que hace la diferencia entre la gente extraordinaria y la gente ordinaria. Y pudiéramos adaptarla, ¿no es cierto?, a nuestro contexto cristiano. Entonces, lo que hace la diferencia entre un cristiano o un líder ordinario a un extraordinario es que el extraordinario va más allá, ¿sí? El estudiante va más allá, no solamente me conformo con lo que me piden, sino, bueno, estoy ansioso, deseoso, quiero ir más allá, quiero indagar más, quiero profundizar más, y no con el deseo de polemizar, sino con el deseo de aprender. Recuerden, lo dije hace 15 días, prioricen el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje que yo puedo recibir cada ciclo, o cada aprendizaje, o yo tengo ciclos de vida, ¿no es cierto? Y ciclos de experiencia. Y cada uno de esos ciclos de experiencia me deja un aprendizaje. Entonces, puedo aprender de la persona más humilde, de la persona más dotada, de la persona, sí, más estudiosa, el que no, a través de las experiencias. Entonces, los ciclos de experiencia, ¿sí? Por ahí habló un psicólogo de los ciclos de experiencia, creo que fue el de la Gestalt, ¿sí? Ciclo de experiencia. Entonces, hermanos, debemos aprovechar y ser distintos, ser diferentes, ¿sí? Pero eso es ser diferente en este contexto es en la búsqueda de Dios, en la oración, y Dios va a hacer cosas maravillosas. Entonces, mire, esa lección habla sobre las señales que les seguían, ¿sí? Y el Señor dijo, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, ¿cierto? Si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. ¿Sí? Entonces, eh, esas señales seguirán, ¿sí?
a los que creen. Hoy día casi la mayoría de la gente busca, donde hay milagros, allá están. Vamos, allá levanta muertos, vamos allá. A ver si nos levantan. Vamos allá hay milagros, vamos a ver si nos cansan la muela o si hacen esto. Pero no, creo que la Biblia es clara y el Señor dice que las señales no seguirán, seguirán a los que creen. Cuando el Señor Jesús dio la comisión a sus discípulos de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él claramente declaró que había ciertas señales que seguirían a la predicación. Número uno, echarían fuera demonios. Número dos, hablarían nuevas lenguas. Número tres, tomarían en las manos serpientes. Si hubieren cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hoy día oramos por un enfermo y creo que subconscientemente oramos para que no se muera. Sí, entonces creo que debemos tener la convicción y tenemos el poder del Espíritu, del Espíritu Santo, el poder de Dios, y ese poder es el que nos respalda, ¿no es cierto? Y debemos estar convencidos de eso. La palabra no cambia, nuestro rey no cambia, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Seguirá siendo siempre el mismo. Entonces, dice que después de la ascensión, los discípulos predicaron por todas partes como Él les instruyó. Y el Señor cumplió su promesa, trabajó con ellos, confirmando las señales que le seguían, ¿sí? Entonces hay una vasta diferencia entre seguir las señales y que las señales nos sigan. Los miembros sin poder de la iglesia, como los judíos en el tiempo de Cristo, buscan las señales para seguir. Sin embargo, la verdadera iglesia no estará siguiendo señales, sino más bien tendrá señales que le siguen. Las señales y maravillas han estado siguiendo la predicación de la palabra de Dios. El avivamiento pentecostal ha restaurado los milagros y el poder de Dios en la iglesia. Debido a este avivamiento pentecostal, los dones, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo han sido una vital en la iglesia verdadera. Debido a esto, la iglesia ha sido rejuvenecida, los altares han sido llenos, los pecadores han sido convertidos y los enfermos han sido sanos. Debido a estas señales, maravillas y milagros, el nombre de Jesús ha sido glorificado y se ha hecho evidente que este poderoso derramamiento, la lluvia tardía, ha sido verdaderamente enviado por Dios. ¿Sí? Entonces, esas señales seguirán. Ahora, ¿cuáles señales? Número uno, la señal distintiva a este llamamiento del siglo XX es el hablar en lenguas. Esa es la señal distintiva. ¿Sí? Hablar en lenguas. Creo que era una de las preguntas. Los santos pentecostales que oyen a la gente hablando en lenguas pueden llegar a estar familiarizados con este fenómeno y olvidar que esta es la señal milagrosa que seguirá a los que creen, a los que creyesen. Hablar en lenguas es una señal sobrenatural y es un milagro en sí. Acuérdense el video que les mostré, ¿no es cierto? Los beneficios de hablar en lenguas. Entonces, es una señal sobrenatural. No es instruida, no es dada por los hombres, es dada por nuestro Dios mismo, ¿sí? Nuestro Dios mismo, esa señal. Entonces, eh, podemos comentar aún más sobre esta señal, notando lo siguiente. Número uno, es una de las cinco señales que el Señor dijo que seguirían a los que creyesen. Los apóstoles, la mujer y todos los que estaban en el aposento alto hablaron en lenguas el día de Pentecostés. Número tres, los gentiles en Cesarea y Éfeso hablaron en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo. Número cuatro,
El apóstol Pablo recibió el mandato del Señor que escribiera. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Número 5. El apóstol Pablo escribió, no impidáis el hablar en lenguas. Número 6. Hablar en lenguas es uno de los 9 dones del Espíritu. Número 7. Hablar en lenguas es una señal para los que no creen. Entonces, la primer señal, ¿no es cierto? Y la señal distintiva de que siguieron los avivamientos del siglo XX fue el hablar en lenguas. Y aún eso no ha cesado, aún, o sea, eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual, ¿no es cierto? Entonces, el hablar en lenguas es la evidencia, ¿sí? Lo distintivo, ¿sí? Entonces, hablar en lenguas. La señal de sanidad, pues junto con el hablar en lenguas, la señal que ha estado más prominente es la de sanidad. Creo que es otra pregunta que se hizo en el examen. ¿Sí? Entonces, eh, y este avivamiento pentecostal del siglo XX ha estado continuamente acompañado por sanidades milagrosas. Cada enfermedad conocida al hombre ha sido sanada como respuesta a la predicación. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Cada A enfermedad la conocida al oración. hombre, ok, ha sido sanada como respuesta a la oración. La hermana Cristina dice, la oración es la clave. ¿Sí? Mis amados pastores, mis amados líderes, la oración es la clave. ¿Sí? Toda sanidad, ¿no es cierto? Toda respuesta ha sido, eh, o toda enfermedad ha sido sanada como respuesta a la oración. Y creo que conocemos, perdón, conocemos bien este tema y no cualquier oración, ¿no es cierto? Creo que ellos no veíamos en el comienzo, ¿no es cierto?, de este curso, o para que hubiese ido ayudamiento, como ellos oraban, jornadas extensas y no les importaba pasar toda la noche orando, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta, mis hermanos. Cuando oraron por ella y la ungieron, perdón, eh, ojos ciegos han sido abiertos, o sea, sanados, oídos sordos han sido sanados, bocios o cotos desaparecieron, cánceres se evaporaron y demonios fueron echados fuera en el nombre de Jesús como respuesta a la oración. Así que mis amados líderes, mis amados pastores, esposos de pastores, eh, si queremos ver un avivamiento, si queremos hoy día ver como en tiempos anteriores aquí en nuestro país, ¿sí? No yéndonos muy lejos, yéndonos a los Estados Unidos, a Europa, en nuestro país, Colombia, hermanos, años atrás, en las convenciones, pues, escuché, ¿no es cierto? Y en las iglesias, hermanos, oraban por los enfermos y eran sanados inmediatamente. Incluso eh, escuché que oraron por un hermano, oró por alguien que había muerto, había fallecido y fue levantado. ¿Sí? Entonces, eh, incrementar la oración, la búsqueda. Creo que hoy día, hermanos, no sé si es en todo lugar, pero sufrimos para que los hermanos oren, ¿sí? Oren, busquen la búsqueda de Dios. Entonces, no sé si es una lucha generalizada, pero luchamos con ellos, hermano. Pero debemos ser persistentes, insistir y
y a animar, ¿sí? a nuestros hermanos que dirigimos la oración, nosotros mismos, la oración, orar, 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 orar. Eh, el autor dice que ha sido cierto desde el principio del allanamiento del siglo XX. En 1903, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Galena, Kansas, era en parte debido a la sanidad milagrosa de la hermana Mary Art, quien había estado enferma por 14 años y estaba casi ciega. Cuando oraron por ella y la ungieron con aceite el 17 de agosto de 1903, ella fue completamente sana. Un gran avivamiento pentecostal en Galena fue el resultado. Lo que pasó aquí acerca del inicio del siglo ha sido repetido literalmente miles de veces alrededor del mundo. Mano Jairo, cuéntanos, tú nos dijiste que había empezado el avivamiento en la iglesia Dios de Pacto, ¿verdad? Donde tú asistes. Eh, no, pastor, yo asisto a la iglesia Arca del Pacto en su Rincón. Ah, en Suba. En su Rincón aquí en Bogotá. Lo que pasa Ah, es ok. que también, pastor, el Señor por su misericordia pues nos muestra cosas y de pronto a veces nosotros vemos lo que otros no ven. Lo digo con humildad, pero con fe de que ya comenzó, porque pues esa es nuestra fe, ¿no? Y hemos visto esas sanidades, esos milagros, esos, los amigos convertirse, liberaciones, pero realmente es un inicio. Es un inicio y Sí, usted decía algo importante, pastor, y es que la clave de todo esto es la oración, el ayuno, vivir santidad, o sea, vivir en integridad. Entonces, si nosotros, porque la palabra nos dice que el que le cree todo lo es posible. El Señor por su misericordia me ha mostrado, pastor, perdón que me amplié un poquito, que viene un gran avivamiento y es bíblico porque estamos en los avivamientos del último tiempo, pero si nosotros creemos eso, lo vamos a ver. Y yo lo he visto en muchas maneras. Entonces, estamos apenas comenzando, pastor, pero yo sé que viene un gran avivamiento para todas las congregaciones a nivel nacional y a nivel mundial, pero tenemos que esforzarnos y pagar el precio de oración y ayuno y otras cosas. ¿qué han hecho en particular, mano Jairo, para No, que pues, haya iniciado ese, para que eh, haya habido sus sanidades, ese inicio de avivamiento que tú nos comentas? pues, pastor, yo estuve indagando, ¿no? Pues y gracias por esta asignatura que ha sido de gran bendición para mí. Estuve indagando sobre todos los avivamientos que han habido, y no únicamente en esta asignatura, sino en la anterior, porque esta es complemento de la anterior. Y una Sí, muy importante dice, pastor, de que no habíamos hablado de eso, es de que, por ejemplo, el avivamiento de la calle Azusa, que fue de los más grandes, eh, eh, ¿qué característico hubo importante allí? Que era una iglesia que evangelizaba. Era una iglesia que evangelizaba, una iglesia de oración. Entonces el evangelismo es clave. Nosotros, lo digo para la gloria de Dios, pues somos un equipo de trabajamos en evangelismo. Estamos en los parques los viernes, los domingos, está creciendo las células, estamos trabajando unidos, que es otra característica para que haya un avivamiento. Entonces, realmente, si nosotros trabajamos unidos y creemos en eso sí, y buscamos ese avivamiento, pues va a llegar, pastor. Yo escuchaba a un pastor por aquí hace poco que estaba pidiendo por un avivamiento y yo sé que todos. Y realmente estamos muy contentos, pastor, muy gozoso y yo creo que eso es un esfuerzo, pero debemos unirnos todos también a nivel nacional para que haya ese avivamiento en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en toda la iglesia. gracias, mi hermano. Hermano Alejandro, hermano Alejo, levantó la mano. Amén, Levantada, sí. pastor. Pues yo quería hacer una intervención referente al avivamiento. Me impacta Sí. mucho en la cartilla lo que hablaba de los avivamientos. Bueno, yo Ajá. estoy en una iglesia, creo que en el trabajo, la iglesia Las Ferias, donde el misionero Thompson estuvo,
hombres de Dios como papá del pastor Marco Tulio, pastor, papá de Héctor Damián. Esta Marco iglesia, León, sí, sí, señor, estuvo el pastor León. Bueno, tantos hombres que ahorita nosotros, por pura gracia y misericordia, pues nosotros entendimos la comunidad donde nosotros ahorita estamos. No sacamos parlante, no empezamos a cantar alabanzas. ¿Nosotros qué hacemos? Dios nos dio una visión de hacer unos postres, hacer unos folletos y acercarnos a la gente para dialogar tú a tú. ¿Para qué? Para que ellos no se sientan amedrentados y no escuchen como todo es lícito y pues eso nos ha sido de bendición. Ayer precisamente estamos en un hogar de jóvenes, nos abrieron un lugar, 28 jóvenes, un lugar para predicación. Y entonces esos jóvenes van a empezar a ir a los cultos y nosotros vamos a empezar a visitarlos. En este sector se han abierto más de 6 células, donde almas es lo que hay. Lo que sucede es que necesitamos tener la visión y creo que las herramientas no han cambiado. Oración, Espíritu Santo. Realmente ese es el avivamiento. Nosotros hablamos de un avivamiento que en todos lugares va a haber, pero creo que las herramientas siempre han estado en nuestras manos. La oración, el ayuno, el acercamiento a las personas, que eso nunca va a cambiar. No podemos llenar las iglesias de solo eventos, porque hoy en día es solo evento, evento, y necesitamos es oración, ayuno y salir a predicar. Entonces creo que para mí eso es muy, muy importante y eso nos ha dado mucho resultado, que la gente dice y nos han dicho, hemos hecho una encuesta, no, es que cuando a veces sacan, así les preguntamos, sacan el parlante, cantan, gritan y gritan. Y sí es bonito porque uno escucha la palabra, pero qué bonito que se acerquen a uno, qué bonito que le expliquen a uno, qué bonito que le entreguen y nos ha dado mucho resultado. Entonces quería contarles eso, porque el avivamiento antes de que nosotros salíamos a las calles, nos metimos en ayuno y en oración un mes antes. Y ahorita estamos saliendo y estamos viendo resultados en el nombre de Jesús para la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Bendiciones, pastor. gracias, Pastor, por compartir. Amén. Entonces, eh, necesitamos un despertar y un mover del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que nos lleve a, a ganar las almas, ¿no es cierto? Y pues este año tenemos la visión de nuestro presidente, ¿sí? Pues queremos más y la misión alma, ¿no es cierto? Que es, eh, mm, creo que debe ser nuestra visión de todas las congregaciones, ganar las almas, buscar las almas, ¿no es cierto? Y cada uno busca la estrategia humana, ¿sí? Que, que más, que más se adapte a su territorio, que más se adapte a su entorno, pero la estrategia espiritual sigue siendo oración, ayuno, oración, oración, oración. Búsqueda constante de Dios y el Señor bendecirá cualquier método que pongan nuestros corazones para alcanzar las almas. En algunos lugares tal vez dé resultado el sacar el parlante, en otros no, en otros, lo que nos comenta hermano el pastor Alejandro, puede ser que en el campo la estrategia sea diferente, en fin, ¿no es cierto? La estrategia humana sea distinta y el resultado. Pero lo que nunca debemos olvidar es la estrategia que nos dejó el Señor. ¿Sí? Esa sigue siendo la misma. Oración, búsqueda de Él, ¿sí? Fe, en fin, lo que podemos hacer, nuestros sacrificios espirituales, decía el hermano Jairo, el sacrificio espiritual que Dios quiere y tendremos, ¿no es cierto?, el resultado. Entonces, la señal de sanidad, esa no se ha acabado. Hermano Alejandro, nos va algunos ancianos, algunos pastores antiguos, hermano Isidro, Oviedo, hermano Napoleón Damián, ¿no es cierto? Y creo que en cada territorio hubo
de esos varones que estuvieron dispuestos a sacrificarlo y darnos sus enseñanzas a través del ejemplo. ¿Sí? Entonces, en la costa, hermano Juan Pedrosa, hermano, eh, creo que Isidro Estupiñán, me parece que llamaba, el papá del hermano Isaac Acevedo, creo que llamaba Isidro algo así, hermano Acevedo, el Saúl hermano Acevedo, Saúl, Saúl Saúl Acevedo, Acevedo, pastor. Señor. señor. hermano Saúl Acevedo, gracias, mi pastor, Saúl Acevedo, mi hermano Marco estuvo en la costa, muchos otros hombres, ¿no es cierto? Se me olvidan el nombre quizás, eh, nuestra amada Lucy, tal vez habla mucho más y nuestro hermano ya en la costa, ¿sí? Entonces tendrán esos nombres presentes. Acá en el Valle del Cauca, el hermano Manjarres, eh, hermano Daniel Manjarres, hermano Hugo Villa, ¿sí? Hombres que oraron, y no solamente pastores, sino hermanos de banca que oraban fervientemente acompañándolos a ellos, hermanos, ¿no es cierto? Y el fruto de esa oración somos nosotros hoy día, ¿sí? Somos el fruto de esa oración, de ese sacrificio, ¿no es cierto? Algunos trabajos por ahí nombraron a varios, ¿sí? En, en, en el Huila, ¿sí? En fin, en región oriental, en el eje cafetero, ¿verdad? O sea, hubo muchos hombres y mujeres que Dios usó, ¿sí? Que estuvieron dispuestos a sacrificar su tiempo en oración, su salud, estar allí, hermanos, en la búsqueda constante de Dios para tener el resultado. Quizá ellos esperaban de esa oración que fuéramos 700, 800 pastores, ¿no es cierto? 1000 lugares de predicación, incluyendo campos blancos, en fin. Ellos solamente oraron por las almas, ¿sí? Y miren, todavía tenemos algunos hermanos eh, que nacieron o fueron testigos de ese nacimiento de la iglesia pentecostés, ¿sí? No sé si a algunos se les ocurrió, pues lo que he leído hasta el momento, no, ninguno, ¿no es cierto? Pero entrevistar o indagar, preguntar si había hermanos todavía vivos de aquellos que iniciaron la iglesia pentecostés, la hermana Orfelina de Valencia, la esposa de hermano Sigifredo Valencia, ¿sí? Algunos nombraron hermano Sigifredo por ahí en su trabajo. Hermano Liceo Ruiz también, que era joven en esa época. eh, Hermano, hay otros hermanos, se me olvidan, escapan los nombres, pero que fueron testigos de eso. Entonces, miren, eh, somos el fruto, el producto de estas oraciones. Entonces, nosotros hoy día, como pastores, como líderes, tenemos que dejar, o sea, debemos marcar la diferencia y que lo que nosotros estamos haciendo hoy repercute en el futuro, ¿sí? En las futuras generaciones, de lo que dejemos hoy, el ejemplo que dejemos hoy, las oraciones que hagamos hoy, el ejemplo de oración, el ayuno que dejemos hoy, esto va a repercutir, ¿no es cierto?, en el futuro, así como somos el resultado de lo que otros anteriormente pudieron sembrar y sacrificar. Eh, el literal D habla sobre los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice que una de las grandes señales que siguió a este avivamiento ha sido la restauración en la iglesia de los, de los nuevos dones del Espíritu. Entonces, sin el bautismo del Espíritu Santo, esto habría sido absolutamente imposible. O sea, si no se tuviesen, ¿cierto? El Espíritu Santo no habrían, eh, se han restaurado los dones.
Y con el derramamiento de la lluvia tardía vino la manifestación y operación de los dones del Espíritu Santo. Esto, creo que ustedes ven una materia, no sé si la vieron ya, acerca de los dones, ¿no es cierto? Con la operación de estos dones ha venido el discernimiento de espíritus. Los cristianos, llenos del Espíritu Santo, han podido detectar la obra de Satanás trayendo doctrina equivocada o una experiencia falsa. Los poderes demoníacos han sido discernidos y echados fuera como resultado directo del bautismo del Espíritu Santo. Y la santidad, ¿sí? Entonces, perdón, la señal de santidad. Hablar en lenguas y los milagros serían inservibles si los pecadores no fueran librados y sus vidas completamente cambiadas. Entonces, eh, esta, el Espíritu Santo o digamos, la evidencia, hablar en lenguas y los milagros, entonces, si los pecadores no son librados, entonces serían inservibles. Y el hecho de que los pecadores atados con todo tipo eh, de pecados, de vicios, ¿no es cierto? Entonces, eh, hace posible que sea la más grande de todas las señales que sigue a este avivamiento, o sea, la conversión, ¿sí? La señal, ¿cierto? El milagro más grande, la conversión, la salvación. Entonces, si solamente fuese hablar en lengua, si no se convirtieran, pues sí, diríamos que no valdría la pena, pero lo que hace, ¿no es cierto? La mayor señal es, hermanos, la salvación, que los pecadores se convierten al Señor. Cuando yo estaba jovencito, que mi pastor era el hermano Jorge Trejos, acá en Jamundí, y el hermano Jorge decía, pastor Jorge decía, hermanos, ayudamiento no es solamente que cerrarme el Espíritu Santo y tumbar bancas y movernos. Y yo recuerdo que hasta yo le refutaba a él y decía, pero ¿cómo así, pastor? Si es que es el derramamiento del Espíritu Santo y pues, ¿cómo así que eso no es ayudamiento? Y él decía, ayudamiento también es cuando los pecadores se arrepienten. Sí. Entonces, luego lo entendí, mucho tiempo después lo entendí, y que es el resultado, ¿cierto? Cuando hay avivamiento, hay derramamiento del poder de Dios, hay sanidades, ¿no es cierto? Se habla en lenguas, hay sanidades y hay santidad, o sea, las señales que nos siguen. Cuando hay estos ayudamientos, cuando hay ayudamiento, entonces, si ahí pueden haber el hablar en lenguas, la señal de sanidad, la señal de los dones, ¿no es cierto? Se manifiestan los dones del Espíritu Santo y la señal de santidad, los convertidos, ¿no es cierto? Eh, vivimos en santidad, viven en santidad, pero también los pecadores se arrepienten. Está el milagro de la salvación. Todo esto producto de la oración. Amén. Y la lección 12 hasta lo último de la tierra. Se ha predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo y el apóstol Pedro dio su primer mensaje y con ese mensaje como 3.000 personas se convirtieron, ¿no es cierto? Y cuando le preguntaron que cómo harían esto,
¿sí? Los varones israelitas dirían, ¿y entonces qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para todos los que están lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llame. No sé si el apóstol Pedro eh, visionó, visualizó, ¿no es cierto? Ese de todos los que están lejos. ¿Sí? Entonces, ese de todos los que están lejos nos alcanza hoy día hasta nosotros, hasta nuestros días, hasta hoy día, ¿sí? Y los próximos que van a venir si el Señor no ha venido, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús instruyó a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder desde lo alto. Él les dijo que luego que recibieran este poder, ellos serían testigos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La historia ha registrado que esto fue cierto. La iglesia primitiva fue a todas partes predicando la palabra. La obediencia completa y absoluta a la gran comisión es tanto una evidencia directa del bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Tenemos todo el derecho a esperar que el Santo Pentecostal, lleno con el Espíritu Santo, sea un ganador de almas y testigo donde quiera que va. El hermano Alejandro y el hermano Jairo ahorita en su intervención. Es importante evangelizar, es importante ser un ganador de almas. No debemos quedarnos solo con la experiencia, ¿no es cierto? Debemos discipular a nuestra grey, nuestra congregación, de que no solamente es hablar en lenguas, ¿no es cierto? Recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lenguas, creo que me entienden esta parte, recibimos el Espíritu Santo, hablamos en lenguas, pero no debemos quedarnos encerrados en las cuatro paredes de nuestra iglesia, de nuestro templo físico, ¿sí? Entonces, sino que debemos testificar, ¿sí? Contar. Y la misma palabra dice que nosotros somos eh, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, debemos ser ganadores de almas, testigos del Señor. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová, testigos de nuestro Dios, testigos de que Él nos sanó, de que Él nos limpió, de que Él nos rescató, ¿no es cierto? De que Él hizo una obra maravillosa en nuestras vidas, los que no nacimos en el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces Dios hizo, transformó, cambió nuestras vidas, ¿sí? Esa vida de pecado, esa vida que vivíamos en el mundo, entonces Él la transformó a través de su Espíritu Santo con la obra de regeneración. Él nos cambió, nos transformó y podemos testificar de esa grandeza, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Y aún los que han nacido en el Evangelio, hubo un momento en el cual ustedes tuvieron una experiencia personal con Dios, que nació en el Evangelio y estaban con sus luchas, con todo, ¿no es cierto? Lo que pasa alrededor de ustedes, ¿no es cierto? De ser de niño diferente, ser criado en un ambiente diferente, ser criados en algo distinto, ¿no es cierto? Y llega el momento en el cual Dios, usted tiene una experiencia personal con Dios y esa experiencia personal te afirma, ahora sí, sí, estoy aquí porque yo quiero, no porque mi papá y mi mamá me llevaban al culto, no porque ellos me obligaban, no que ellos decían tienen que orar, sino porque me convenzo, me convencí, el Señor me agarró y a través de esa experiencia tomé la decisión de seguir adelante en este camino, ¿sí? Entonces, mm, tenemos todo, eh, dice, las iglesias pentecostales han roto récords en ofrendas misioneras y alcance evangelístico, ¿sí? Entonces,
Dice que hay más jóvenes ofreciendo sus vidas por las misiones de las que las iglesias locales pueden enviar. En todas partes del mundo hay institutos bíblicos establecidos donde se enseña y capacita a los ministros nacionales para alcanzar a sus propias naciones con el evangelio. Dice, si los pentecostales del siglo XX fueron por todas partes predicando la palabra, esta ha sido una de las pruebas más convincentes que este avivamiento pentecostal ha sido genuino y enviado por Dios. O sea, cuando hay un avivamiento, se despierta en el corazón de cada uno, cada persona, cada cristiano, cada miembro, el hablar de esa experiencia, el contar. Les conté en alguna ocasión mi experiencia del Espíritu Santo y qué fue lo que me llamó la atención en la iglesia y era el mover del Espíritu Santo. No sabía qué era, no sabía qué era Espíritu Santo. En mi imaginario estaba, una paloma, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, sí, la paloma que está allí encima, pero nunca sabía que yo podía tener esa experiencia del Espíritu Santo. Y cuando lo tuve, yo dije, esto es verdad, esto es real. Y aquí no me saca nadie, aquí no me mueve nadie. O sea, que el Señor me convenció, ¿no es cierto? El Señor me eligió, ¿sí? O sea, y me di cuenta que era el camino que Él me estaba mostrando y que ese era el camino. Dice el texto, en apenas unos 70 años, este avivamiento pentecostal alcanzó a todo el mundo con el mensaje pentecostal. Sería sin duda difícil encontrar un área donde no hay quienes no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Literalmente, el movimiento carismático. Entonces, el crecimiento de las denominaciones pentecostales en el siglo XX fue fenomenal, pero no ha terminado ahí. Durante los últimos 10 o 15 años se ha levantado un movimiento carismático que ha penetrado, bueno, este acto, pues fue el momento de escribir, ¿no? El texto, entonces aquí habla de eh, los últimos 10 15 años, quizás sea más, ¿no es cierto? Se ha levantado un movimiento carismático que ha penetrado todas las principales denominaciones históricas. Ahora, ¿qué es el movimiento carismático? Ellos adoptan creencias y prácticas similares al pentecostalismo. El movimiento carismático evangélico, amén, en las iglesias evangélicas tienen su énfasis en los dones del Espíritu Santo. Entonces, estos círculos denominacionales usan el término glosolalia. Ya lo oímos, que glosolalia, que es hablar en lenguas. También se vio en el examen. Sería difícil encontrar un grupo eclesiástico que tiene a alguien que no ha hablado en lenguas o que no está confrontando de alguna manera la experiencia de hablar en lenguas. Entonces, hasta el último de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, seguimos predicando este evangelio y seguimos predicando el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Entonces, también el movimiento carismático ha sido una vía, ¿sí? Para el hablar en lenguas, para testificar del Espíritu Santo. También miramos Pentecostés alrededor del mundo. Entonces, hay algunas estadísticas y hechos referentes al crecimiento y la fuerza del movimiento pentecostal alrededor del mundo. En su artículo, los pentecostales celebran la religión con más crecimiento del mundo. En TheLeader.com, Kevin McMullen declaró que el número mundial de pentecostales y carismáticos era de 588 millones 501.776 en el 2005. Entonces, miren, este dato está hasta el 2000.
¿no es cierto? Entonces ya estamos en 2025, ¿sí? Entonces ya han pasado 20 años. 14% de los cristianos de Estados Unidos dicen que son pentecostales. Más de uno de cada tres dice que ha sido lleno con el Espíritu Santo. O sea, de tres, uno y medio. Sí, entonces, el 25% de los cristianos alrededor del mundo dicen que son pentecostales o carismáticos. Él también declara que según la base de datos cristiana mundial, los pentecostales y carismáticos ahora forman el segundo grupo cristiano más grande y de más rápido crecimiento en el mundo por detrás de la Iglesia Católica, con alrededor de 580 millones de seguidores, según el mismo Mark Mullen. Al menos 2/3 de los pentecostales están en el mundo en desarrollo. O sea, de tres partes, las dos, ¿sí? 2/3 están en el mundo del desarrollo. Y algunos creen que el pentecostalismo está emergiendo como la manera de facto de ser cristiano, que es de facto, es de hecho, ¿sí? O por la fuerza de los hechos, eso es de facto, o sea, no se puede refutar, ahí está sucediendo, ¿sí? El sociólogo Paul Preston dice que los mayores centros para el pentecostalismo están en Chile, Guatemala, Nigeria, Ghana, Sudáfrica, Corea del Sur, Filipinas y China. La iglesia individual más grande del mundo es la iglesia del Evangelio Completo Choido, una iglesia pentecostal fundada en 1958 y ubicada en una isla dentro de Seúl, Corea del Sur. Cada domingo, 250.000 adoradores asisten a 9 servicios traducidos simultáneamente en 16 idiomas, ¿sí? Eso fue en el 2008. Según allí está la referencia bibliográfica o la referencia de este dato, ¿sí? Y según la base de datos cristiana mundial, hay cerca de 80 millones de renovacionistas en los Estados Unidos, incluidos los pentecostales carismáticos y neocarismáticos. Sin embargo, la mayoría de los pentecostales residen en el mundo en desarrollo. La base cristiana mundial estima que hay 84 millones de renovacionistas en Brasil, el número más alto en cualquier país del mundo. 72 millones en China, 41 millones en Nigeria, 38 millones en India y 25 millones en Filipinas, según la nueva cara del cristianismo global, ¿sí? El surgimiento del pentecostalismo progresivo. Ahí está la página donde se puede corroborar o se puede averiguar esto. Bien, entonces dice, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si esta escritura ha sido cumplida o no, no lo sabemos, dice el autor. Ciertamente es la única escritura que conocemos que cuestionaríamos sobre su cumplimiento con respecto al regreso de nuestro Señor. Es nuestra firme convicción que el Evangelio del Reino no es solamente el mensaje pentecostal,
sino también el mensaje apostólico del bautismo en agua en el nombre de Jesús. O sea, no solamente debemos predicar, recibir el Espíritu Santo, recepción del Espíritu Santo con la evidencia de dar en otras lenguas, sino que también, ¿no es cierto?, debemos dar el mensaje apostólico, ¿sí? El bautismo en agua en el nombre de Jesús. Así como el mensaje pentecostal así ha ido hasta lo último de la tierra, el mensaje del nombre de Jesús también debe penetrar en cada parte del globo. Gracias a Dios, hay varias organizaciones de la unicidad dedicadas a este propósito, ¿sí? Y indudablemente la más grande, ¿no es cierto?, de esta es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Crecimiento de esta iglesia es bastante grande, ¿no es cierto? Con más de una nueva iglesia pentecostal unida, establecida en algún lugar del mundo por cada día. La responsabilidad de llevar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra caerá grandemente sobre este grupo bueno y dedicado de ministros apostólicos. Tú y yo hacemos parte de esos ministros, ¿no es cierto? Ministros apostólicos. Ahora, ministro viene de ministrar, ¿no es cierto? O sea, no solamente de nosotros como pastores, sino todos aquellos que ministramos la palabra, ¿sí? Entonces, es nuestra responsabilidad de pastores, esposas de pastores, líderes, de cada uno de los miembros, ¿no es cierto? Cada miembro pentecostal, de predicar esta verdad apostólica, ¿no es cierto? De el nombre de Jesús y de la recepción del Espíritu Santo. Amén. Debido a nuestra dedicación o depende de nuestra dedicación y fidelidad, podemos mirar hacia adelante con la expectativa del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la parte del movimiento carismático, creo que, deme un segundo, por favor. Recién la primera clase, no recuerdo qué pastor fue que hizo la intervención, ¿no es cierto? Que él hablaba, ¿no es cierto?, sobre o decía de que el Espíritu Santo era solamente para nosotros, los pentecostales del nombre. No sé qué pastor fue, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre. Si está allí, me acuerda, por favor. Entonces, miren que no solamente está, no solamente está el movimiento eh, pentecostal, sino también el carismático. Y el carismático adopta creencias y prácticas similares al pentecostalismo, ¿sí? Recuerden que el pentecostalismo es el mover del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, el carismático adopta, ¿sí?, esas creencias y prácticas, ¿sí? Y hay muchas denominaciones u organizaciones carismáticas, aún en un catolicismo, ¿sí? Carismático. Entonces, que buscan quería yo, esta experiencia, en fin, ¿no es cierto? Y aquellos movimientos carismáticos en las iglesias evangélicas, ellos, ¿no es cierto?, ponen su énfasis en los dones del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice el autor que no solamente debemos enfocarnos en el movimiento
pentecostal, sino también predicar el nombre de Jesús, ¿sí? El bautismo en el nombre de Jesús, que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, mis amados hermanos, estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que en algún momento hemos predicado este mensaje en nuestras iglesias. Hemos predicado este mensaje en alguna confraternidad o hemos predicado este evangelio, ¿no es cierto? De que mm, eh, estamos en lo último de la tierra. Entonces, mis amados pastores, sí, amados ministros, amados estudiantes, mis apreciados estudiantes, entonces, eh, hoy ya tenemos la oportunidad de marcar la diferencia, ser extraordinarios, ser diferentes, distintos, buscando y poder tener la, la influencia y la oportunidad, ¿no es cierto?, de instar a seguir anunciando, ¿no es cierto?, este poderoso mensaje, este, eh, esta poderosa palabra, ¿no es cierto?, que el Señor nos da la oportunidad y de hablar, predicar el nombre de Jesús. Pastor Juan, bien pueda. Gracias, maestro. En esta historia de avivamiento y derramamiento del Espíritu de Dios encontramos manifestaciones de la gloria de Dios y también la operación de los dones del Espíritu, sanidad y milagros. Y personalmente como visión que yo tengo es sobre la aprobación de Dios sobre el ministerio. Bien, hace años mi padre estudió con el misionero William Thompson en Bogotá, Instituto Bíblico de Manuel. Mi madre también estudiaron con ellos. Y el No, misionero hermano con... Juan, se me olvidaba nombrar eso. El hermano Juan también es un referente de ese movimiento, tu papá, mijito. Sigue. Amén. Entonces quiero compartir una historia sobre ello. El misionero les contó cómo Dios los llamó a Colombia. Cuando el misionero era todavía joven, estaba en la secundaria, él de regreso de la escuela a su casa, uno de sus compañeros tuvo una visión. Dios lo llamó. Todavía no estaba en misión. Y vio el cielo abierto y el tricolor en un asta, Colombia. Y él sintió que era llamado de Dios. Después fue a prestar servicio militar en la Armada Británica y la Fuerza Naval y en una expedición vinieron aquí a la costa atlántico y Dios le volvió y le confirmó el país, Colombia. Y él le comentó la visión a su padre, bueno, ya después fueron a estudiar el idioma, etcétera. Y Dios comenzó a obrar en ellos. Pero entre todas las historias que les contó el misionero a los pastores, a los que estaba enseñando en el Instituto Bíblico, después de la división, porque mi padre estudió con él, fue después de la división en la iglesia en Colombia. Entonces, una historia que todavía está, ¿cuál es? Ellos construyeron una iglesia por la avenida Caracas. Hay dos templos que construyeron, uno se quedó la iglesia pentecostal unida de Colombia, ese templo lo construyeron ellos, y el otro templo es la iglesia San José, o la iglesia central Bogotá. Mi padre ayudó también a construir el templo porque mi padre es técnico de maquinaria pesada y bueno, etcétera, les ayudó todo lo que es soldadura y bueno, la estructura, y ese templo lo inauguraron con el matrimonio de mi padre. Bueno, es una larga historia, pero cuentan que en la inauguración de esos templos, de ese templos, eh, se manifestó la gloria de Dios y una nube de la gloria de Dios visible en la hora de la noche atravesó la avenida Caracas, todos los que conocen la avenida Caracas, todos los carriles lo atravesó y detuvo los carros por 2 horas, 2 horas, mientras estaban en el culto. Cayó fuertemente el Espíritu de Dios y el misionero habló en lenguas y
cayó bajo el poder de Dios. Los diáconos tuvieron que llevarlo en peso allá al aposento de la casa pastoral y duró 3 días hablando en otras lenguas. Y que ese día fue una manifestación poderosísima de la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que avivamiento viene sobre la aprobación de Dios, sobre el ministerio, sobre el liderazgo. Otra historia, de entre las muchas que me han contado mis padres y me han ayudado a fortalecer mi fe, es la hermana Leonor. Ella cuenta que en las convenciones los misioneros ordenaban a los pastores, eso fue, creo que fue antes de la división, eh, Ana realizar Leonor, tu mamá. sí, calles de Ok, honor, calle de honor, y todos los pastores en ese tiempo eran con camisa blanca y sus corbatas. Esa era exigencia de los misioneros, ¿no? Tenían que ir bien vestidos. Bueno, y entonces colocaban calles de honor y pasaron paralíticos y enfermos haciendo calle de honor. Los misioneros estaban hablando de la plataforma y cuando salían al otro lado, las sillas levantadas porque ya salían o sea, caminando, ¿no? Milagros que Dios hacía en ese tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a las sendas antiguas. Yo cuando estuve estudiando el Instituto Bíblico, el Centro Pentecostal, hay un libro que escribió la hermana Sally de Molly sobre avivamiento, y ella dice ahí que siempre ha sido así, la profundidad y arrepentimiento trae el avivamiento, ese es el secreto, la profundidad de amén. arrepentimiento. Entonces hoy nos estamos enfocando mucho en lo que son actividades y cosas allá, eso está muy bien, pero la pregunta es, ¿todo lo que hacemos tiene aprobación de Dios? Segundo, nuestras vidas están en el nivel espiritual de caminar en la senda angosta, estamos en la senda antigua. Entonces, si tomamos esos principios que ellos tienen, que ellos han experimentado sobre el avivamiento, de volver a la senda antigua, de dejar a Dios gobernar su iglesia, de hacer los planes de Dios, de cumplir la voluntad de Dios, de vivir en santidad, en consagración a Dios, de pagar el precio, yo creo que vamos a ver la gloria de Dios. Esa es mi intervención. Gracias. Ok, gracias, Pastor Juan. Eh, Hay algo que yo siempre les digo a mis pacientes y es que yo no puedo decidir por los demás. Ni la esposa puede decidir por el esposo, ni el esposo por la esposa, ni el hijo puede decidir por el papá. O sea, yo puedo decidir o tengo injerencia o influencia sobre mis decisiones. O sea, cada uno, cada quien. ¿Sí? O sea, yo no puedo decidir por los demás. No puedo decir, tú hagas esto, tú hagas lo otro, no. Yo tomo decisiones por mí, ¿sí? En las que yo puedo hacerlo. Entonces, creo que eh, cada uno de nosotros, ¿sí? Y pues, digamos que, eh, o sí, cada uno de nosotros toma la decisión de volver a esas sendas o no, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos cuál es la clave, si sabemos Dios cómo usó o hemos aprendido, si no lo sabíamos o lo hemos recordado, de cómo surgen los avivamientos y las herramientas que Dios da o las que Él proporciona para que haya avivamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahora que las conozco o que las recuerdo o que las reforcé, la decisión es mía, la decisión es de cada uno. Entonces, aquellos que tienen la influencia, que tienen sus iglesias y tienen influencia sobre otros, sobre su congregación, entonces, ¿sí? Toman la decisión si usan esas herramientas o no. Si las están usando, entonces si las incrementan o no las incrementan para buscar un ayudamiento. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ahora, si no soy pastor, pero soy un líder, bueno, puedo tomar la decisión, ¿no es cierto? O por lo menos tomar la decisión en mi vida, ¿sí? En mi vida. Y entonces al Dios actuar en mi vida, entonces va a contagiar a otros. ¿Sí? Siempre lo he dicho. En esos liderazgos
o mejor dicho, vámonos nada más a este ejemplo en la iglesia local. Tú como pastor propones estrategias, propones, ¿no es cierto? Y para llegar a la iglesia a otro nivel y mejorar la vida espiritual, en fin, o sea material o algo, propones. Siempre habrá unos que quieran y siempre habrá unos que no quieran. ¿Es así o no? ¿Con quién vas a trabajar tú? ¿Con los que no quieren? Tú trabajas con el que quiera, con el que esté dispuesto, con el, ah, sí, vamos a hacer el sacrificio, vamos a hacer esto, pastor, vamos, ¿no es cierto? Entonces, siempre habrá los que quieren y los que no quieren. Entonces, sobre quién me centro o en tomar como el derrotero, la guía, con los que quieren. Y los que no quieren, al ver el resultado después, ay, tiene razón. No, hay que unirnos a ese propósito, ¿sí? Entonces la decisión está en nuestras manos. El Señor dio las herramientas para despertar el avivamiento. Cada uno de nosotros evalúa si está viendo ese avivamiento, ese mover del poder de Dios en nuestros territorios, en nuestras congregaciones, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, yo no puedo decirles a ustedes, ah, no, pues el hermano, allá donde hermano Jairo está yendo a avivamiento, hermano Alejo, de hermano Adiel, allá donde asiste hermana Ximena en Bucaramanga, hermana Elizabeth, allá en Perú, de hermana Iris, hermana Melissa, hermano Vitelli, hermana Nora, allá hay ayudamiento, donde hermana Claudia, ya con Juan Carlos, ¿no es cierto? De hermano Sara, hermano Luis Varela, allá hay un ayudamiento tremendo, donde hermana Rosy, hermana Marta, allá hermano Leandro, ¿no es cierto? Allá, hermano Dagua, en el norte del Cauca, Santander, hermano Oral, hermano Omar, el pastor John Freddy, allá en Cartagena, donde hermano José y hermana Kelly, donde hermano José Daniel, allá, hermana Aida con su esposo Juan, José, ¿no es cierto? De hermana Nancy, allá donde el pastor Juan, allá viviendo, no, cada uno de ustedes se evalúa y dice, uy, sí, hay avivamiento o necesitamos avivamiento. Necesitamos el mover del Espíritu de Dios. Necesitamos, y si hay alguna atadura o que le impide, entonces necesitamos orar y ayunar, estrategia espiritual para que haya ese avivamiento. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros evaluamos. Entonces, creo que es eh, lo que nunca se va a acabar en nosotros, lo que no debemos dejar morir, es el hambre y sed de justicia, el hambre y sed de la palabra de Dios. Allá como en diciembre de 1900, ¿no es cierto? Que hubo esa hambre y ese deseo de indagar, buscar cómo es el mover del Espíritu Santo y cómo ellos buscando en ayuno de oración, el Señor derramó su Espíritu Santo y empezó el avivamiento en el siglo XX, año 1901. Pues, hoy tú y yo somos factores de cambio, podemos ser factores de cambio, marcar la diferencia, ¿sí? Recuerda, marcar la diferencia, extraordinarios. Si seguimos siendo los del montón, los ordinarios, pertenecer al 95% o pertenecer a ese 5% de los que marcan la diferencia. Muchos marcaron la diferencia. Creo que muchos somos influencia de hermano Perdú, ¿no es cierto? Y influencia de hermana Mary. Nunca escuchamos a hermana Mary predicando y quisimos ver predicar, escuchar a hermana Mary predicando, pero la negación de esa mujer fue grande y esa era allí, ¿no es cierto?, al lado de, de su esposo, hermano Cardoso, hermana Leida, ¿sí? Hermano Joaquín también es siempre un instituto, hermano Trejos, hermano Ricardo García, hermano Domacén Rodríguez, hermano, muchos hermanos, ¿no es cierto?
que fueron influencia para nosotros. Entonces, hermanos, tuvimos esa influencia a través del Espíritu Santo y hoy necesitamos ser influencia positiva para las futuras generaciones, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes toma la decisión. Tiene el poder de decidir sobre ustedes mismos y lo que Dios vaya a hacer o esté haciendo y pueda hacer mejor, ¿no es cierto? En cada uno de ustedes. Entonces, hemos terminado nuestro curso de, de historia pentecostal, ¿no es cierto? Espero haya sido de, de gran bendición para ustedes, así como lo, lo es para, lo ha sido para mi vida, ¿sí? Y eh, necesitamos el mover, que siempre el Espíritu Santo, siempre el poder de Dios sea quien gobierne mi vida y gobierne nuestras, nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Y necesitamos alcanzar los perdidos, permitir que Dios alcance, ¿no es cierto?, los perdidos y ser un vaso, ser un instrumento para poder lograrlo.